Saludos a todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta clase virtual número 2, que tiene como objeto el darles un nuevo tema para esta semana, en el cual ustedes van a seguirlo desarrollando de acuerdo a las explicaciones que les vamos a dar el día de hoy. ¿Ok? Gracias por estar pendientes de sus clases. Entiendo que estas semanas son semanas difíciles, pero con el apoyo de cada uno de nosotros, desde cada uno de los puestos en los que estamos, todo va a salir muy bien. Muy bien, el día de hoy tenemos la clase virtual número 2. El tópico que tenemos para esta clase se denominan phrasal verbs. Corresponde a la clase de marzo 23 del 2020. El contenido para esta clase es el siguiente. Tenemos el warm-up, que básicamente es una breve explicación de lo que corresponde a los phrasal verbs, la definición de gramática de este tema, que son los phrasal verbs. En la parte número 3 vamos a revisar todo lo que son los verbos frasales, los 7 verbos frasales. En la parte 4 revisamos los significados, phrasal verbs meanings. En la última parte revisaremos algo sobre los ejercicios que tienen que realizar en esta semana y el deber. Espero que todos estén prestos y listos para recibir esta capacitación correspondiente a este día. Bien, los verbos frasales son verbos que denotan cierto tipo de acciones. Se los uso mucho en inglés. Son exclusivos del inglés. Los verbos frasales son una combinación de un verbo y una preposición. The phrasal verbs definition. They are a combination between a verb and a preposition. For example, in, on, out, of, or another, or both. Okay. En términos sencillos, los verbos frasales son diferentes a lo que usamos nosotros como verbos simples en el castellano o en el español. En el inglés, los verbos frasales, como ustedes ven, están formados por dos componentes: un verbo y una preposición. ¿Sí? Quiere decir que el verbo que vamos a tener puede ser, por ejemplo, walk, caminar, walk. Y lo combinamos con preposiciones como las que tenemos en la pantalla, como work in, work on, work out, work off. Tenemos verbos que tienen iguales raíces, pero el significado final será diferente. El día de hoy vamos a estudiar 7 phrasal verbs. Vamos a conocer 7 verbos frasales. Cada uno de estos verbos tiene diferente significado. Today we are going to study about phrasal verbs. And the phrasal verbs that we are going to study today are this. Number 1, try out for. Repeat for me in your homes. Try out for. Number 2, warm up. Number 3, work out. Work out. Number 4, work off. Number 5, knockout. Knockout.
Number 6, give up. Number 6, up. Number 7, pass out. Number 7, pass out. Ok. Estos son los phrasal verbs que vamos a escuchar en esta ocasión, que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a empezar entonces con el primero. Try out for. Desde cada una de sus casas, por favor, vamos a repetir este verbo. Try out for. What's the meaning of try out for? Try out for, the meaning of this is try, test, experiment. El significado del verbo frasal try out es intentar, ¿sí? Probar, experimentar. Por eso es que he puesto algunos ejemplos y vamos a leerlos uno por uno. John hopes to try out his new running shoes this weekend. Identificamos el verbo en la oración. El verbo es el verbo que les estoy indicando aquí, el verbo hopes. Entonces, John espera probar, try out, in this case is try o probar, his new running shoes this weekend. Se trata entonces de que John espera probar sus nuevos zapatos de correr esta semana, este fin de semana. In example number 2, we want you to try out our services and our products. We want you to try out our services and our products. La traducción de esta oración significa: nosotros buscamos que tú experimentes o pruebes nuestros servicios, nuestros productos. ¿Ok? Ese es el ejemplo en este caso. Entonces, vamos al tercer ejemplo. Needless to say, this is a process which we must try out together, and it will not be an easy to do so. I'm going to repeat it. Needless to say, this is a process which we must try out together. And it will not be easy to do so. La traducción que este es un proceso en el cual nosotros debemos experimentar y probar juntos. Esto no será fácil de hacerlo. En el ejemplo número 4 tenemos: We're going to try out that new restaurant tonight. We're going to try out that new restaurant tonight. En este caso tenemos el verbo que está en presente progresivo, es are going. We are going to try out that new restaurant tonight. Entonces estamos diciendo que nosotros iremos esta noche a probar cómo está este nuevo restaurante. En el ejemplo siguiente tenemos: Why don't you try your Italian out on Francesca? Si notan, en este caso, muchos de los verbos o algunos de los verbos frasales que estamos estudiando pueden ser separados de su raíz. Es decir,
En un costado podemos tener el verbo y en otro costado podemos tener la preposición, como es el caso del penúltimo ejemplo, de los dos últimos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una pregunta. Dice, why don't you try your Italian out on Francesca? Y lo que nos está diciendo es, ¿por qué tú no tratas de probar tu italiano con Francesca? ¿Ok? Entonces recordemos que este tipo de verbos pueden ir separados y en el medio pueden ir pequeños componentes como un pronombre o un nombre. En el ejemplo último tenemos we will try her out in the editorial department and see how she does. ¿Sí? Está diciendo que nosotros la probaremos a la señorita en el departamento editorial y veremos cómo ella cumple el trabajo en ese departamento. Entonces, con esto nuevamente vamos a revisar este verbo que estamos estudiando el día de hoy, phrasal verb, este es tried out. El siguiente verbo, este verbo se llama warm up. Repitan conmigo, por favor, warm up. El significado, meaning es significado. The meaning of the warm up verb is preheat o encourage. Preheat significa motivar o calentar, ¿sí? Calentar de la acción de poner en la cocina y calentar algo. Encourage significa motivar. Vamos a revisar los exámenes. Vamos a revisar los ejemplos. Mac always arrives late to parties, so that the other guests will already be warmed up and ready for a good time. ¿Sí? Vamos a la traducción. Mac siempre arriba tarde a las fiestas. Por lo tanto, él y otros asistentes ya habrán estado listos o estarán preparados para pasar un buen momento. Entonces, en este momento, en este caso, el ejemplo, la palabra warm up, el verbo warmed up, significa que ya lo hicieron, ¿no? Es decir, y están motivados y están prendidos en nuestra traducción. Vamos al segundo ejemplo. Justin's computer is so old that she has to turn it on and let it warm up for a few minutes before it will start working correctly. Revisemos en este caso qué significa warm up. Si leemos, tenemos la computadora de Justin, es muy antigua. Aquí tenemos el adjetivo old, es muy antigua, que ella tiene que encenderla y dejarla que se caliente por algunos minutos antes de empezar a trabajar correctamente. Si se dan cuenta, tenemos el phrasal verb warm up en este caso y significa calentarse. En el primer ejemplo teníamos warmed up y significaba prenderse, motivarse. Entonces vamos al tercer ejemplo. The team always does a series of sketches to warm up before a game. En este caso es un ejemplo de calentamiento. Warm up es calentamiento físico, ¿no? Y dice, the team always does a series of stretches to warm up before a game. Que el equipo hace una serie de ejercicios de calentamiento antes de un juego. Recordemos lo que significaba warm up. Vamos al siguiente. Workout o workout. Se lo pronuncia de una sola, como que fuese una sola palabra. Workout. Repita para mí, por favor. Workout. ¿Qué significa workout? Workout significa do exercise, calculate, solve. Do exercise, hacer ejercicio.
calculate, calcular, solve, resolver. Esos son los significados del verbo phrasal verb workout. Entonces, tenemos el primer ejemplo. I work out twice a week. Yo hago ejercicio 2 veces a la semana. I work out twice a week. En el siguiente ejemplo, stationary bikes provide an excellent workout and take up a minimal amount of space. Las bicicletas estacionarias proveen una excelente forma de hacer ejercicio y las permiten y no ocupan mucho espacio. Tercer ejemplo, tenemos para el verbo work más la preposición out de nuevo. Works out. Ahora muchos de ustedes, si se dan cuenta, ven que aquí tengo aumentado una letra S. Generalmente los verbos pueden tener sus diferentes tiempos, sea presente, sea pasado, sea presente progresivo o sea futuro. En este caso el verbo works está siendo parte de un presente de tercera persona. La tercera persona es he. Entonces, como es tercera persona del he y del presente, recordemos que a las terceras personas del presente aumentamos la letra S. Entonces vamos a la traducción. He works out at the local gym every day. Él hace ejercicio en el local del gimnasio cada día. Vamos al ejemplo 4. We're going to the gym to work out this afternoon. En este caso, tenemos de esta parte del primero. Estamos hablando de un presente progresivo. Nosotros estamos yendo al gimnasio, to the gym, to work out this afternoon. En este caso estamos yendo al gimnasio a hacer ejercicio esta tarde. Luego tenemos el último ejemplo. You simply choose your destinations and will work out the cost. Usted simplemente escoge sus destinos y calculará, nosotros le calculamos el costo. En este último caso, si nos damos cuenta, el verbo frasal work out ya no tiene la traducción de hacer ejercicio, porque no le haríamos la pregunta you simply choose your destination. Usted simplemente escoge su destino y nosotros haremos el ejercicio del costo. No. En este caso, el significado de workout es calculate. ¿Sí? Como resolver una operación. As solve operations, mathematics operations. Y tenemos will. Recuerda que will es la contracción para el futuro del pronombre we más el modal will. En vez de ponerlo we will, ponemos will work out this cost. Nosotros calcularemos el costo. El siguiente verbo que tenemos para el día de hoy se llama work off. El significado de work off es desaparecer, desinflarse, ¿sí? Como que algo no quieres hacer. Por ejemplo, I work off my motivation in English classes. Como que desapareció mi motivación de seguir en las clases de inglés. Eso es el work off. El siguiente verbo que tenemos es knockout. Knockout. Lean conmigo, knockout. Esta palabra es muy sencilla. Este verbo, phrasal verb no es muy complicado, es muy sencillo. Esto significa remove o hit. That's correct. Entonces, vamos a revisar los ejemplos. Look, Fred is knocking out Mike. Estamos viendo que el primer ejemplo estamos nosotros en el patio del colegio, por ejemplo, y dice, mira, Fred está
removiéndolo a Mike o está golpeándole, porque el verbo hit es un sinónimo de knockout. En este caso, hit sería golpear. En el segundo ejemplo, he hit me and nearly knockout me. ¿Ok? He hit me and nearly knockout me out. Entonces, leemos que cuando dice ahí, él me golpeó y estuvo a punto de noquearme. O perder el conocimiento también es la palabra en este caso. El siguiente ejemplo es: The middleweight champion knocked out the challenger in the fourth round of the fight. Estamos hablando de una pelea de boxeo. Entonces, en este caso, ¿qué está sucediendo? Que el campeón de peso mediano noqueó a su contrincante en el cuarto asalto. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. If you really want to knock out your opponents, ¿sí? Si tú estás en capacidad de mover a todos tus oponentes o de eliminar a tus oponentes, you have to be able to answer most of these questions. ¿Qué significa eso? Que tú estás en posibilidad, si tú deseas eliminar a todos tus contrincantes, mira, en esta oración, tú tienes que tener la posibilidad de responder todas estas preguntas. Finalmente, England had been knocked out by Germany. ¿Sí? Estamos hablando, imagínate, de un partido de fútbol entre England and Germany, entre Inglaterra y Alemania, en el cual Inglaterra fue eliminada por Alemania. Entonces, esto con el verbo knockout. ¿Ok? Con el verbo que estamos manejándolo aquí. Knockout. Entonces significa remover o golpear. ¿Ok? Seguimos al siguiente ejemplo, al ejemplo número 6 o al verbo número 6. El siguiente verbo frasal es give up. ¿Ok? Give up. El verbo give up lo tenemos aquí y vamos a dar el significado de lo que es give up. Aquí lo tenemos, vamos a ponerle aquí una liñita para tener claro give up. ¿Cuál es el significado? El significado de give up: desist. También tenemos otro significado que es quit. Y el tercer significado que es dedicate. En otras palabras, give up significa renunciar, desistir, retirarte, quitarte. Pero también significa dedicarse. Es el significado de give up. Recuerda, el verbo give up puede ser utilizado en cada una de los tiempos de los verbos. Puede ser presente, puede ser pasado o puede ser progresivo. ¿Ok? Vamos a indicarte rápidamente. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejemplo.
I can't think of the answer. I give up. Estás dando un examen, ¿no es cierto? Es el caso del primer ejemplo. I can't think of the answer. I give up. Cuando dices en este caso give up, significa que tú ya estás renunciando, te estás saltando de esa pregunta a la otra, porque you can't think about the answer of the question. That's why you don't give the answer and you give up. Esto recuerda que está en tiempo, esto está en tiempo presente. En el primer ejemplo lo tenemos en tiempo presente, ¿ok? Vamos al segundo ejemplo. Tenemos I gave up. Mira aquí el segundo ejemplo. Mira. I gave up. Tú me estarás diciendo, pero qué raro, el verbo es give up. Perfecto. En el primer ejemplo donde teníamos, en el primer ejemplo, recuerda, en esta parte, teníamos el present. En esta línea, el give ya no es give, sino es gave. Esta oración ya no está en presente, sino está en un tiempo pasado. Simple. Por eso es gave. El pasado de give es gave, porque es un verbo irregular. Luego tenemos el tercer ejemplo. It'll be hard. Esto será difícil. But I'm going to try giving up chocolate for Christmas. ¿Ya? Está diciendo, tenemos dos partes de la oración. La primera, it'll be hard. Esto será difícil. Pero I'm going to try giving up chocolate for Christmas. En este caso, estamos hablando de un present progressive. Ok, este es un presente progresivo. Y estamos trabajando con el mismo verbo. Vamos al siguiente. Otra vez viendo un ejemplo con gave up. Nuevamente, es el mismo caso del simple past. I gave up all my free time to the project. ¿Sí? En el caso de acá, del penúltimo ejemplo. Y el último es, they gave up their lives to soccer practice. En este caso, si te das cuenta, tienes el pronombre subject pronoun they y tienes el verbo gave up que está en pasado. En este caso, el significado, estamos hablando de dedicar. ¿Sí? Dedicar. Entonces, en este caso es they gave up their lives to the soccer practice. Ellos dedicaron sus vidas a la práctica del fútbol. ¿Sí? Entonces tenemos el caso aquí del gave up. Vamos a pasar al siguiente verbo, que es el número 7 y es el último del día de hoy. Este verbo es el siguiente. Pass out. Este es otro verbo, phrasal verb, pass out. Estos verbos, recuerden, no se los traduce individualmente, sino se los traduce en conjunto. Quiere decir que cogeremos si desean traducir o buscar el diccionario, el significado en el diccionario, lo vas a encontrar siempre las dos palabras. No se traduce palabra por palabra, sino en conjunto. ¿Qué significa pass out? Faint, distribute, go out. ¿Ok? Faint significa desmayarse. Distribute significa distribuir.
y go out significa salir. ¿Ya? For example, all my students like go out to their houses. ¿Qué significa? Todos mis estudiantes tratan de salir de sus casas because they are boring. Are boring. Porque ellos están aburridos. ¿Ok? Entonces, tenemos el primer ejemplo. People everywhere passing out of the heat. ¿Ok? People everywhere passing out from the heat. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la gente trata de salir del calor, ¿sí? Es decir, quiere moverse de una ciudad que está con mucho calor a otra. Queda la oración de esta manera. People everywhere were passing out from the heat. Si vives en la costa y te sientes cansado, agobiado por el calor, entonces were passing out. En el segundo ejemplo, tenemos pass out these papers everywhere. Oh, look, Tom has passed out this. Oh, look, Tom has passed out. Entonces, en este caso tenemos el verbo passed out, que significa faint o desmayarse. Oh, mira, Tom se ha desmayado. ¿Ya? Entonces, en el primer ejemplo teníamos que es cuando tú tratas de moverte, salir. En el primero, people everywhere were passing out of the heat. En el segundo, has passed out significa faint o desmayarse. En el tercer ejemplo, pass out these papers to everyone. En este caso, pass out significa distribuye, entrega los exámenes a cada uno. Cuando el profesor en clase dice, hey, please, Steven, pass out the exams for everyone. ¿Ya? Siguiente. Please pass this out to everyone. Estás dando los exámenes en tus manos. Por favor, entrega los exámenes a cada uno. El siguiente. The protesters passed out leaflets to growing crowd. ¿Ok? Entonces, en este caso, hablamos de que los protestantes, la gente que está protestando, está distribuyendo este tipo de papeles a la multitud. Y el último ejemplo, the hall was silent as the examinations papers. El salón estaba en silencio mientras los exámenes were passed out. Fueron distribuidos o fueron entregados en nuestras palabras. Entonces, hasta aquí los 7 verbos que hemos estudiado para la clase del día de hoy. Estudiamos el verbo try out, ¿recuerda? Que significaba try, test o experiment. This is the example. You are tried out the information technology tools for your English class. Ustedes están experimentando con el uso de tecnologías en sus clases de inglés. En el segundo, warm up. El significado de warm up les decía que era calentar, prepararse, motivarse. ¿Ok? Your teacher has warmed up your class. ¿Sí? Or the warm up activity for this class is talking about the coronavirus 19. Ya la forma de motivarles para la clase es hablarles acerca del coronavirus. El tercero era workout. ¿Qué significaba workout? Ejercicio o ejercitarse. You need to work out at your homes because you don't have opportunity to practice or go to the parks. Ustedes tienen que hacer ejercicio en su casa porque no tienen la oportunidad de salir a los parques. Work up era abandonar o desistir. Your fathers are work up of their jobs. Sus papás no están yendo a sus trabajos. El siguiente verbo era knockout. Knockout significa golpear, ¿sí?
hit, golpear. Luego también teníamos give up, ¿recuerdas? Give up significaba desist, quit, dedicate. Tenía dos significados: desistir o retirarse. You give up the soccer practice. Tú te has retirado de la práctica del soccer. Cuando tienes el verbo give up. Pass out. El significado de pass out es cuando tú tienes un desmayo o distribuyes o entregas algo, salir. ¿Sí? Este verbo tiene tres significados: desmayarse, distribuir o salir. Vamos a hacer un ejemplo. You are going to pass out with your friends this weekend. Tú vas a salir con tus amigos en este fin de semana. Bien, chicos. Estos son los verbos frasales que les tenía preparados para el día de hoy. Estos 7 verbos. Su primer trabajo es, en una hojita, van a hacer al menos 3 oraciones por cada uno de los verbos que tienes aquí. 3 usando try out, 3 oraciones usando warm up, 3 oraciones usando workout, 3 oraciones usando workout, 3 oraciones usando knockout, 3 oraciones usando give up, and 3 sentences using pass out. ¿Ok? Esas son la primera actividad para la próxima semana. Luego, recuerda, tienen en la plataforma algunas actividades adicionales que les voy a indicar en este momento. Hay una hojita que se llama Crossword en el Google Classroom. Déjame ver si les puedo poner aquí un ratito en la página del Classroom. En la página del Classroom. Déjame ver. Bien, aquí estamos. Vamos a compartirles esta página. Listo. Entonces estamos en esta página. Tenemos aquí la parte del Classwork. Y en el Classwork tenemos aquí Phrasal Verbs Lesson B. Los trabajos que tienen que hacer, primero ustedes ven al pie de esta página, mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 videos. Cada video es muy corto, tiene más o menos una duración de 1 minuto cada video, y cada uno constituye una explicación de lo que hemos visto el día de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo tried out. En el segundo tenemos el verbo workout, work up a este lado, warm up, y vas a ver los videos. No los voy a correr aquí porque se nos va a hacer muy extensa la clase y mi afán es avanzar, no quedarnos muy... Entonces, repito, eso lo tenemos aquí en el Classroom, con Classwork, dentro de Phrasal Verb Lessons. Una vez que ves eso, nuevamente vas a tener en idea de lo que hemos hablado. Luego tienes aquí esta hoja que se llama el Super Teacher Worksheet for Phrasal Verbs. Esta hojita la